Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que por fin vamos a desentrañar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Gulden Yaman y de cómo por fin rompe el silencio sobre Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, vamos a revelar todo lo que ha estado guardando. Si son amantes de las noticias del espectáculo, de los secretos detrás de las cámaras y de las historias que nos dejan con la boca abierta, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo que está por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y vamos a empezar. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, nos gusta buscar esa verdad que se esconde detrás de las cámaras, esas historias que nos ayudan a entender mejor el mundo del espectáculo y a las personalidades que lo habitan. Y hoy, tenemos una historia que promete ser explosiva. Durante mucho tiempo ha habido especulaciones, rumores y sobre todo, un gran silencio alrededor de ciertas situaciones. Pero ahora parece que alguien que estaba en una posición privilegiada para saberlo todo, ha decidido hablar. Hablo de Gulden Yaman. Para quienes no la ubiquen de inmediato, Gulden Yaman es una figura clave en el mundo del entretenimiento turco, y su conexión con Demet Özdemir, una de las actrices más populares y queridas, es innegable. La pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿qué ha estado pasando realmente? ¿Qué sabe Gulden Yaman que hasta ahora no ha compartido? Este silencio que ha rodeado sus experiencias y opiniones sobre Demet Özdemir ha sido tan palpable como frustrante para los fans y para quienes seguimos de cerca la industria. Se han tejido mil teorías, se han analizado cada gesto, cada fotografía, cada palabra para intentar descifrar qué hay detrás de todo. Y ahora, voila. Gulden Yaman decide abrir la caja de Pandora. La anticipación es enorme porque cuando alguien en su posición rompe el silencio, generalmente lo hace con información de peso, con detalles que cambian la perspectiva que teníamos de las cosas. Y la verdad es que se agradece. En un mundo donde la información a veces se diluye en la inmensidad de las redes sociales, tener una fuente directa, alguien que ha estado en el meollo de todo, es oro puro. ¿Y qué es lo que se espera que revele Gulden Yaman? Pues las especulaciones apuntan a varios frentes. Podríamos estar hablando de su experiencia trabajando con Demet, de las dinámicas en los sets de grabación, de la personalidad real de Demet Özdemir lejos de los focos, o incluso de aspectos más personales que solo alguien cercano podría conocer. Imaginen la cantidad de detalles que podrían salir a la luz, anécdotas inéditas, comentarios sobre proyectos pasados, reflexiones sobre la fama y la presión mediática. Todo esto, dicho por alguien que ha compartido experiencias profesionales con ella, tiene un valor increíble. Es como tener acceso a los archivos secretos de una historia que creíamos conocer. Para entender la magnitud de estas declaraciones, debemos recordar la trayectoria de Demet Özdemir. Desde sus inicios ha cautivado al público con su talento, su belleza y su carisma. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su evolución como actriz ha sido impresionante y cada nuevo proyecto la consolida aún más. Pero como toda figura pública de su calibre, también ha estado expuesta a un escrutinio constante. Las cámaras la siguen, los medios analizan su vida personal, y los fans siempre quieren saber más. Y en medio de toda esa vorágine, tener a alguien como Gulden Yaman, que ha sido testigo directo de muchas de sus vivencias profesionales, rompiendo el silencio, es un evento. Ahora, ¿por qué Gulden Yaman decide hablar ahora? Esa es una pregunta clave. A veces, la paciencia tiene un límite. Quizás ha habido un momento propicio, una necesidad de aclarar malentendidos, o simplemente un deseo de compartir su perspectiva después de haber reflexionado durante un tiempo. No es común que personas que han mantenido un perfil bajo en cuanto a opiniones sobre colegas, de repente decidan exponer lo que saben. Esto sugiere que lo que tiene que decir podría ser bastante significativo. Podría tratarse de una defensa, de una crítica constructiva, o de una simple narración de hechos que muchos no conocen. La intriga es precisamente eso, no saber qué esperar, pero saber que algo importante está a punto de ser revelado. Imaginen las posibles facetas de esta revelación. ¿Podría Gulden Yaman hablarnos de los desafíos que enfrentó Demet en sus inicios? O tal vez de la disciplina y el esfuerzo que implica mantenerse en la SEI.
¿Ma de la industria? Tal vez nos cuente cómo Demet maneja la presión de los fans, las redes sociales, y las constantes comparaciones con otras actrices. O quizás, y esto es lo que más enciende la chispa de la curiosidad, podría compartir detalles sobre relaciones laborales, sobre cómo se construyen los equipos de trabajo en producciones de gran envergadura, y sobre las personalidades que dan vida a esos equipos. Todo esto desde la óptica de alguien que ha estado ahí, que ha visto, que ha sentido. Lo fascinante de este tipo de revelaciones es que nos ofrecen una visión más completa y matizada de las personas que admiramos. A menudo nos quedamos con la imagen que proyectan en pantalla o en las entrevistas, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Las relaciones humanas en el mundo del espectáculo son un entramado delicado, lleno de matices, de altibajos, de alianzas y de, a veces, tensiones. Y cuando una persona como Gulden Yaman decide arrojar luz sobre estos aspectos, es una oportunidad para que nosotros, como público, tengamos una comprensión más profunda. Piensen en la cantidad de veces que hemos leído rumores sobre rivalidades, sobre envidias, sobre competencias feroces. A veces son ciertos, a veces son solo invenciones. Pero cuando una fuente cercana como Gulden Yaman habla, esos rumores pueden ser confirmados, desmentidos o, mejor aún, contextualizados. Podríamos descubrir que las cosas no son tan simples como parecen, que hay historias de apoyo mutuo, de respeto, o quizás de lecciones aprendidas en el camino. La forma en que esta información se va a presentar es también crucial. ¿Será en una entrevista exclusiva? ¿En un documental? ¿O quizás a través de sus propias redes sociales? La plataforma elegida puede decir mucho sobre la intención detrás de la revelación. Si es una entrevista, seguramente será un espacio para preguntas directas y respuestas detalladas. Si es algo más orgánico como un post en redes, podría ser más espontáneo pero no menos revelador. Lo importante es que la información está saliendo, y eso es lo que nos emociona a todos. Ahora, debemos ser conscientes de que independientemente de lo que Gulden Yaman revele, es su perspectiva. Y en el mundo del entretenimiento cada uno tiene su propia versión de los hechos. Lo que sí es seguro es que sus declaraciones generarán debate, análisis y seguramente muchas reacciones. Y es justamente esa diversidad de opiniones lo que enriquece el panorama. Nos permite contrastar, reflexionar y formar nuestras propias conclusiones. La anticipación de lo que Gulden Yaman tiene que decir es un reflejo de cuánto nos importa el mundo del espectáculo y las personalidades que lo conforman. Demet Özdemir es sin duda una de esas figuras que genera gran interés, y cualquier información que arroje luz sobre su trayectoria, su personalidad o sus experiencias es de suma importancia para sus seguidores. Este tipo de romper el silencio no es solo una noticia de entretenimiento, es también una oportunidad para entender mejor cómo funciona esta industria, las presiones que enfrentan los artistas y las dinámicas que a menudo pasan desapercibidas para el público general. Imaginen, por ejemplo, si Gulden Yaman comparte detalles sobre cómo Demet aborda su trabajo, su dedicación, su profesionalismo. Podría ser una fuente de inspiración para muchos jóvenes aspirantes a actores. O tal vez, si habla de los desafíos, de los momentos difíciles, podría ayudarnos a comprender mejor la resiliencia que se necesita para triunfar en este campo. La verdad, sea cual sea, seguramente nos dejará pensando. Y no olvidemos la parte humana de todo esto. Detrás de la fama de los personajes hay personas con sentimientos, con virtudes y defectos, con historias personales. Cuando alguien como Gulden Yaman decide compartir lo que sabe, nos permite ver un poco más allá de la superficie, de la imagen pública. Nos da la oportunidad de conectar con la persona detrás de la estrella, con sus luchas, sus éxitos, sus aprendizajes. Así que, mis queridos amigos, la expectación está por las nubes. El silencio se ha roto y la información que Gulden Yaman está a punto de compartir sobre Demet Özdemir promete ser fascinante. Estaremos atentos a cada detalle, a cada palabra, para desgranar juntos esta historia y entender mejor a estas dos figuras del mundo del espectáculo turco. Para recapitular, hemos estado hablando de la anticipación generada por las declaraciones de Gulden Yaman sobre Demet Özdemir, un tema que ha estado rodeado de misterio y especulación. La importancia de estas revelaciones radica en la posición de Gulden Yaman y la posibilidad de obtener una perspectiva interna y detallada sobre la vida y carrera de Demet Özdemir. Esto nos permite ir más allá de los titulares y entender mejor las complejidades del mundo del entretenimiento y las personalidades que lo habitan. La expectación es alta y, sin duda, lo que venga será objeto de mucho análisis y debate entre los fans y la hindú.
Estría. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta introducción a este tema tan intrigante. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Gulden Yaman podría revelar? ¿Cuáles son sus expectativas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.